¿Sientes que todo lo que has perdido es irrecuperable? La pérdida puede dejar una sensación de vacío, pero Dios no solo ve tu dolor, sino que promete restaurarlo todo. En Joel 2:25 Él declara: yo les resarciré los años que devoró la langosta. Este no es solo un consuelo, es una garantía divina de que ninguna pérdida es definitiva cuando confías en su poder. Hoy exploraremos cómo Dios puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Relaciones, oportunidades, sueños. A través de su palabra descubrirás que lo que Él devuelve no solo se restaura, sino que viene multiplicado y renovado. Si alguna vez te has preguntado si hay esperanza después de una temporada de pérdida, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para abrir tu corazón a la restauración que Dios tiene para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que has perdido podría ser restaurado por Dios? No importa cuán profundo sea el dolor, cuán grande sea la pérdida, ni cuán lejano parezca el cumplimiento de una promesa. La palabra de Dios nos asegura que su poder es mayor que cualquier circunstancia. En Joel 2:25 Él nos dice: yo les resarciré los años que devoró la langosta. Estas no son palabras vacías, son un recordatorio del carácter de Dios como un restaurador amoroso, uno que no solo repara lo que está roto, sino que lo hace nuevo, multiplicado y lleno de propósito. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que experimentaron pérdidas devastadoras, solo para ser restauradas por el poder de Dios. Considera la historia de Job. Él lo perdió todo: su riqueza, su familia, su salud. Su dolor era tan grande que llegó a maldecir el día en que nació. Pero incluso en medio de su angustia, no dejó de confiar en Dios. Al final de su historia, Job no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Job 42:10. Este testimonio no es solo un relato histórico, es un reflejo de la promesa de Dios para todos aquellos que confían en Él. Su restauración no solo devuelve lo perdido, transforma las cenizas en algo glorioso. Cuando enfrentamos temporadas de pérdida, es fácil sentir que Dios nos ha olvidado o que nuestras circunstancias están fuera de su control. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras no son una simple afirmación de ánimo, son una declaración del compromiso eterno de Dios de trabajar todas las cosas para nuestro bien. Incluso cuando no podemos verlo, Él está obrando, preparando una restauración que superará nuestras expectativas. El carácter de Dios como restaurador se revela desde el principio. En Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, ellos perdieron el paraíso, pero Dios ya tenía un plan de redención en marcha. A través de su Hijo, no solo restauraría lo que se perdió, sino que ofrecería algo aún mayor: la reconciliación eterna con Él. Este es el patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras. Cada pérdida, cada sufrimiento, cada caída es una oportunidad para que Dios muestre su poder restaurador, no solo devolviendo lo perdido, sino superando todo lo que podríamos imaginar. Las promesas de restauración de Dios no están limitadas al pasado o a historias bíblicas. Son reales, vivas y activas hoy. En Isaías 61:7 se nos dice: en lugar de su vergüenza tendrán doble porción, y en lugar de deshonra se regocijarán en su herencia. Este pasaje no solo habla de una restauración física o material, sino de un cambio profundo en el corazón y el espíritu. Dios no solo devuelve lo que se perdió, sino que lo llena de
de propósito, alegría y significado. Su restauración no es simplemente una devolución, es una transformación que nos lleva a experimentar su gloria de maneras que antes eran inimaginables. Es crucial entender que la restauración de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, una historia que ilustra perfectamente el corazón de Dios como restaurador. A pesar de que el hijo desperdició toda su herencia y vivió de manera indigna, su padre lo recibió con los brazos abiertos, restaurándolo completamente como su hijo. Esta parábola no solo nos habla del perdón, sino también de la restauración total que Dios nos ofrece. No importa cuánto hayamos perdido, cuánto hayamos fallado o cuán lejos nos hayamos desviado, su gracia es suficiente para devolvernos todo lo que hemos perdido y más. Dios no solo promete restauración, sino que también nos muestra cómo esa restauración puede tener un impacto eterno. En Apocalipsis 21:5 se nos dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta declaración no es solo una promesa futura, es una realidad presente para aquellos que confían en Él. Su obra de restauración comienza en el momento en que entregamos nuestras pérdidas y dolores a Él, permitiéndole transformar lo que parecía irrecuperable en algo lleno de vida y propósito. Este proceso no siempre es instantáneo, pero su promesa es segura. Él hará nuevas todas las cosas. Cada promesa de restauración en la Biblia está respaldada por el carácter inmutable de Dios. Él no cambia y su palabra nunca falla. En Números 23:19 se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace, habla y no cumple? Esta verdad nos da la confianza de que su restauración no es solo una posibilidad, sino una certeza para aquellos que caminan en su voluntad. Incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir su promesa, podemos estar seguros de que su plan es perfecto y su tiempo es el mejor. La restauración de Dios no siempre ocurre de la manera que esperamos, pero siempre supera nuestras expectativas. En el libro de Esdras, después de que el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia, comenzaron a reconstruir el templo que había sido destruido. Aunque al principio parecía que el nuevo templo nunca igualaría la gloria del original, Dios prometió: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9. Este es un recordatorio de que incluso cuando lo que perdemos parece insuperable, Dios tiene el poder de hacer algo aún más glorioso de lo que habíamos imaginado. En tiempos de pérdida, es fácil quedar atrapados en el dolor y la desesperanza. Pero Dios nos llama a levantar nuestros ojos y confiar en su promesa de restauración. Su palabra es clara. No importa lo que hayamos perdido, Él es capaz de restaurarlo y hacerlo aún mejor. Su poder no tiene límites y su amor no tiene fin. Cuando confiamos en Él y proclamamos sus promesas, estamos permitiendo que su Espíritu obre en nuestras vidas, trayendo restauración a cada área que ha sido afectada. Dios no solo restaura cosas tangibles, también restaura sueños, propósitos y esperanza. Cuando pensamos que todo está perdido, Él nos muestra que solo está comenzando. Cada pérdida, cada prueba, cada momento de dolor es una oportunidad para experimentar su poder restaurador de una manera nueva y profunda. Su restauración no es solo un acto de devolver, es una transformación completa que nos lleva a un lugar de mayor plenitud y propósito en Él. La restauración que Dios promete
no se limita a lo que vemos o tocamos. Aunque a menudo nos enfocamos en lo material, su obra va mucho más allá. Él no solo devuelve lo perdido, sino que también sana las heridas que esas pérdidas dejaron en nuestro corazón y espíritu. En cada área de nuestra vida, Dios tiene el poder de restaurar aquello que creíamos imposible de recuperar. Esto no es solo una esperanza, es una verdad que se confirma en las Escrituras. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34, 18. Estas palabras no solo son un consuelo, son un recordatorio de que su restauración comienza desde adentro, sanando las partes más profundas de nuestra alma. Cuando enfrentamos temporadas de pérdida, a menudo nos enfocamos en lo que hemos dejado atrás, pero Dios ve lo que está por delante. Él no solo está interesado en devolvernos lo que hemos perdido, está comprometido a renovar nuestra mente, fortalecer nuestra fe y transformar nuestra perspectiva. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación interna es una parte esencial de su restauración. No se trata solo de recibir algo de vuelta, sino de ser renovados en la forma en que entendemos su obra en nuestra vida. Dios conoce nuestras heridas más profundas, incluso aquellas que intentamos esconder. Su restauración no es superficial, sino que alcanza cada rincón de nuestro ser. En Ezequiel 36:26 Él promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este no es un cambio externo, es una obra interna que nos lleva a experimentar su paz y su gozo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando permitimos que su espíritu transforme nuestro corazón, descubrimos que su restauración no solo nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos da una perspectiva completamente nueva sobre su propósito en nuestras vidas. El poder de Dios para restaurar no se limita a un área específica de nuestra vida. Él quiere traer sanidad a nuestras emociones, a nuestras relaciones, a nuestra comunión con Él. En Isaías 61:1, el profeta declara: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Este pasaje nos muestra que la restauración de Dios no es solo un acto de devolver, sino de sanar y liberar. Él no se detiene hasta que cada área de nuestra vida esté alineada con su plan perfecto. La restauración de lo espiritual y emocional es un aspecto que muchas veces pasamos por alto, pero es crucial para vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este descanso no es solo físico, es una restauración profunda que renueva nuestro espíritu y nos da la fuerza para seguir adelante. Cada palabra de Jesús es una promesa de que cuando entregamos nuestras cargas a Él, encontramos una paz que trasciende todo entendimiento. Dios no solo restaura nuestras emociones, también nos devuelve la esperanza que las pérdidas han intentado robar. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos recuerda: por la misericordia del Señor no somos consumidos,
porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras nos enseñan que su fidelidad es constante y su misericordia es renovada cada día. Incluso cuando todo parece perdido, su restauración está disponible para quienes confían en Él. Es un proceso continuo que no depende de nuestra fuerza, sino de su gracia y poder. La restauración emocional que Dios ofrece no significa que nuestras cicatrices desaparezcan, pero sí que esas cicatrices se convierten en un testimonio de su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo declara: y me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Esta verdad nos recuerda que nuestras debilidades y heridas no son el final de la historia, sino el comienzo de una obra más grande que Dios está haciendo en nosotros. Sus planes siempre son mejores que los nuestros, incluso cuando no podemos entenderlos completamente. Dios también restaura nuestra relación con Él, llevándonos a un lugar de intimidad y confianza que quizás habíamos perdido. En Santiago 4:8 se nos invita: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este acercamiento no es solo un acto externo, es una transformación interna que nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda. Cuando permitimos que Dios restaure nuestra comunión con Él, descubrimos que su presencia es suficiente para llenar cualquier vacío que las pérdidas hayan dejado. Es en ese lugar de intimidad donde encontramos la paz, la alegría y la fuerza que solo Él puede dar. La restauración emocional y espiritual que Dios ofrece es un recordatorio constante de que su obra en nosotros no depende de nuestras circunstancias, sino de su poder y fidelidad. En Filipenses 1:6, Pablo afirma: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que aunque el proceso de restauración puede llevar tiempo, Dios no dejará su obra incompleta. Él está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos verlo, y su restauración siempre supera nuestras expectativas. Cada paso del proceso de restauración nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Dios y de lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Su restauración no es solo un acto de devolver, sino una transformación que nos prepara para vivir en la plenitud de su propósito. En Efesios 3:20 se nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Estas palabras nos recuerdan que su restauración no tiene límites. Es abundante, completa y perfecta en todo sentido. Cuando confiamos en Él, no solo experimentamos su restauración, sino que somos transformados para reflejar su gloria. La pérdida es un terreno fértil donde Dios planta las semillas de una restauración que muchas veces supera lo que creíamos posible. Aunque desde nuestra perspectiva humana la pérdida parece definitiva, la verdad es que el propósito de Dios no termina donde nosotros vemos un final. Cada pérdida, cada momento de vacío es una oportunidad para que su poder se manifieste de maneras que trascienden nuestra comprensión. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo es un consuelo, sino una declaración de que incluso las pérdidas más dolorosas están
bajo su control soberano y serán transformadas en parte de un plan perfecto. Dios no desperdicia nada. Las pruebas, los momentos de quebranto y los periodos de desolación son parte del proceso mediante el cual nos moldea a su imagen y nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Él. En Isaías 61:3, Él promete dar un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta promesa no minimiza el dolor de la pérdida, pero nos asegura que el dolor nunca es el capítulo final. Dios no solo restaura lo perdido, transforma nuestra perspectiva, haciéndonos capaces de ver su mano, obrando incluso en medio del sufrimiento. La razón detrás de muchas de las pérdidas que enfrentamos no siempre es evidente en el momento, pero la Biblia nos da pistas sobre el propósito divino detrás de cada temporada difícil. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye las pérdidas que nos sacuden, esas experiencias que parecen no tener sentido. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, comenzamos a comprender que incluso estas experiencias forman parte de un diseño mayor, un tejido que Él está entrelazando con cuidado y propósito eterno. Dios utiliza la pérdida para enseñarnos, para prepararnos y para hacernos crecer. En Hebreos 12, 10, 11 se nos explica: Dios nos corrige para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna corrección resulta agradable en el momento. Al contrario, duele, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre cómo la pérdida, aunque dolorosa, puede ser un instrumento en manos de Dios para purificar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y realinear nuestras prioridades con su voluntad. Es en medio de la pérdida donde muchas veces escuchamos la voz de Dios con mayor claridad. La distracción de las cosas que antes considerábamos indispensables desaparece y nos damos cuenta de que Él es suficiente. En el Salmo 46, 10, el llamado a «Estad quietos y conoced que yo soy Dios» resuena como un recordatorio de que nuestra dependencia no debe estar en lo que poseemos, sino en quién Él es. Cuando aprendemos a descansar en su soberanía, incluso la pérdida más devastadora se convierte en una plataforma para su obra transformadora. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza la pérdida para enseñar lecciones profundas. Durante 40 años, los israelitas caminaron en un lugar donde no tenían nada de lo que antes habían dependido en Egipto. No tenían alimento propio, ni agua, ni un hogar fijo. Sin embargo, Dios proveyó maná del cielo, agua de la roca y su presencia constante en la columna de nube y de fuego. A través de esta experiencia, ellos aprendieron que Dios es suficiente, que su provisión nunca falta y que su propósito trasciende lo inmediato. A menudo las pérdidas que enfrentamos son necesarias para que Dios pueda llevarnos a algo mayor. En Juan 15:2, Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Este proceso de poda no siempre es agradable, pero es esencial para nuestra madurez espiritual. La pérdida en este contexto no es un castigo, sino una preparación para recibir algo más grande y más fructífero en su reino. Dios también utiliza la pérdida para redirigirnos cuando estamos fuera de su propósito. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus
sendas. Muchas veces las pérdidas nos obligan a reevaluar nuestras prioridades y a buscar su guía de maneras que no lo habríamos hecho de otra forma. Es en esos momentos de incertidumbre cuando su dirección se vuelve más clara y su plan comienza a revelarse con mayor nitidez. No debemos olvidar que la pérdida también puede ser una invitación a una fe más profunda. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Aunque esta perspectiva puede parecer desafiante en medio de la prueba, es una declaración de que Dios usa la pérdida para fortalecernos, perfeccionarnos y hacernos más como Cristo. Cuando confiamos en Dios, nuestras pérdidas nunca son el final de la historia. Son el comienzo de un proceso de transformación donde Él toma lo que parecía irrecuperable y lo convierte en algo lleno de propósito. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este pasaje nos recuerda que la pérdida no es solo temporal, sino que tiene un propósito eterno, que a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata. En última instancia, las razones detrás de la pérdida siempre apuntan hacia la gloria de Dios. Todo lo que Él permite en nuestras vidas, incluso el dolor, tiene el propósito de revelar su poder, su amor y su fidelidad. En Juan 11:4 Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Estas palabras, aunque se refieren a un caso específico, reflejan un principio más amplio. Nuestras pérdidas son escenarios donde Dios puede demostrar su poder restaurador y su capacidad de hacer todas las cosas nuevas. La pérdida es una experiencia universal, pero para quienes confían en Dios, nunca es un callejón sin salida. Es una puerta abierta a una obra divina que trasciende lo temporal y nos conecta con su propósito eterno. No importa cuán dolorosa sea la pérdida ni cuánto tiempo parezca durar, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en ella, transformándola en una parte esencial de su plan perfecto para nuestras vidas. La restauración de Dios no es un proceso pasivo. Aunque su poder es suficiente para devolver todo lo perdido, Él busca nuestra colaboración activa a través de la fe y la obediencia. En cada rincón de las Escrituras encontramos ejemplos donde la obediencia precede a la restauración, mostrando que no se trata únicamente de esperar, sino de alinearse con su voluntad y caminar en su propósito. Esta interacción entre nuestra fe y su poder es el terreno donde germina la restauración que Él promete. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No porque Él dependa de nuestra fe, sino porque es a través de ella que nos conectamos con su obra y le damos cabida para que transforme nuestras vidas. La obediencia, muchas veces malinterpretada como una carga, es en realidad un canal de libertad y renovación. En Deuteronomio 28, Dios describe las bendiciones que vienen a quienes escuchan y obedecen su voz. Esta obediencia no es un requisito arbitrario, sino una respuesta que nos alinea con su diseño divino, permitiendo que su restauración fluya en cada aspecto de nuestra existencia. Cuando decimos sí, Señor, estamos abriendo las puertas para que su poder actúe en nuestras circunstancias. Porque la fe y la obediencia no son solo actos de confianza, sino declaraciones de que creemos en su capacidad de restaurar lo imposible. En las Escrituras, la fe y la obediencia
siempre están interconectadas. No basta con decir que creemos. La fe verdadera nos impulsa a actuar conforme a lo que creemos. Esto se ve claramente en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero esa promesa requería que él tomara un paso de fe y obedeciera, incluso cuando la lógica y las circunstancias parecían contradecir la promesa. Génesis 12:1-2 narra cómo Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Abraham no vio inmediatamente el cumplimiento de esta promesa, pero su obediencia fue la clave que abrió el camino para que Dios lo bendijera y cumpliera su palabra. La restauración comienza cuando reconocemos que no podemos lograrla por nuestras propias fuerzas. En el Salmo 37:5 se nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es la base de la obediencia, una entrega completa a su plan, un reconocimiento de que su manera es siempre mejor que la nuestra. Al rendirnos a su voluntad, estamos permitiendo que Él tome el control, confiando en que su obra es perfecta incluso cuando no podemos ver el resultado final. Esta confianza nos libera de la carga de intentar controlar el proceso, dejando espacio para que su poder transformador actúe. La fe no es solo una actitud interna, es una fuerza que se manifiesta en nuestras acciones. Cuando enfrentamos pérdidas, es fácil caer en la inacción o en la desesperación. Pero Dios nos llama a caminar por fe, incluso en medio de la incertidumbre. En Josué 6, el pueblo de Israel recibió instrucciones de marchar alrededor de Jericó durante 7 días. Un acto de obediencia que parecía absurdo desde un punto de vista humano. Sin embargo, esa obediencia fue lo que llevó a la victoria, mostrando que la restauración no siempre viene de formas que entendemos, pero siempre llega cuando seguimos sus instrucciones con fe. La restauración también requiere que dejemos atrás todo lo que nos aleja de su propósito. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este despojo no es una pérdida, sino una preparación para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos aferrarnos al pasado y esperar que su restauración tome pleno efecto en nuestras vidas. La fe y la obediencia nos llaman a soltar lo viejo para que Él pueda hacer algo nuevo. La paciencia es otra expresión de fe en el proceso de restauración. En Santiago 5, 7, 8 se nos anima: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes paciencia y mantengan firme su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Este pasaje nos recuerda que la restauración no siempre ocurre en nuestro tiempo, pero la espera no es en vano. Cada momento de espera es una oportunidad para que Dios prepare nuestro corazón y nuestras circunstancias para lo que está por venir. La obediencia también se manifiesta en nuestra disposición a caminar en santidad, dejando que su Espíritu Santo nos guíe. En 1 Pedro 1, 14, 16 se nos instruye: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. La santidad no es una meta inalcanzable, sino una respuesta a su obra en nosotros, un reflejo de que estamos caminando en su propósito y permitiendo que su restauración transforme no solo
nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Cuando hablamos de fe y obediencia, no podemos ignorar el papel de la oración en este proceso. La oración no solo es una herramienta para pedir, sino un medio para alinearnos con su voluntad y declarar nuestra dependencia total de Él. En Mateo 7:8, Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Este llamado a la oración nos invita a participar activamente en el proceso de restauración, no como espectadores pasivos, sino como hijos que confían plenamente en su amor y su poder. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. En Filipenses 2:8-9 se nos recuerda que Jesús mismo fue obediente hasta la muerte. Y por esa obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Aunque nuestro camino de obediencia nunca se compara con el sacrificio de Cristo, su ejemplo nos inspira a confiar en que la obediencia siempre conduce a la victoria. Nuestra fe y obediencia no son solo actos de confianza, sino declaraciones de que creemos en el carácter de Dios como restaurador y en su capacidad de cumplir cada una de sus promesas. El proceso de restauración no siempre es instantáneo, pero es seguro. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza cada paso de nuestra obediencia para moldearnos, enseñarnos y prepararnos para recibir su obra completa. La fe y la obediencia no son solo requisitos para la restauración, son el medio por el cual experimentamos su poder transformador y nos alineamos con su propósito eterno. La obra de restauración de Dios siempre se cumple en el tiempo perfecto. En un mundo donde la espera a menudo se percibe como un signo de fracaso o como una pérdida de control, Dios nos enseña que su tiempo no solo es diferente al nuestro, sino que es infinitamente mejor. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad es un ancla para nuestras almas en momentos de incertidumbre, un recordatorio de que la demora en la restauración no es una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros, sino una muestra de su perfección, su sabiduría y su amor. Cuando enfrentamos periodos en los que lo perdido aún no ha sido restaurado, nuestra fe es probada y nuestra paciencia es moldeada. Estos momentos no son un desperdicio, son parte del proceso divino mediante el cual Dios nos prepara para recibir lo que ha prometido. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo que nos ofrece consuelo, sino también un principio fundamental. La espera en Dios no nos debilita, sino que nos fortalece, renovando nuestro espíritu y enfocándonos en su propósito eterno. Dios nunca se apresura porque su obra es completa y perfecta. En 2 Pedro 3:8-9 se nos recuerda: pero amados, no ignoren esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él es paciente con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este pasaje nos desafía a alinear nuestra perspectiva con la de Dios, entendiendo que su tiempo no está limitado por nuestras expectativas humanas, sino guiado por un propósito mayor que abarca tanto nuestra restauración como su plan redentor. La paciencia que Dios nos enseña en medio de la espera es una de las herramientas más poderosas para nuestra transformación. En Santiago 5:7-8 se nos anima: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor.
Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes paciencia y mantengan firme su corazón. Este proceso de espera no es pasivo, es activo, lleno de expectativa y de confianza en que el Dios que prometió restaurar lo perdido no fallará en cumplir su palabra. El tiempo perfecto de Dios no siempre se alinea con nuestras expectativas, pero siempre supera lo que podríamos imaginar. En Habacuc 2:13 nos asegura: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este pasaje no solo nos invita a esperar con fe, sino a reconocer que la restauración de Dios llega en el momento exacto, cuando todo está dispuesto para que su obra sea completa y su nombre sea glorificado. La espera no es un castigo, sino una preparación. En cada momento que parece vacío, Dios está trabajando, moldeando nuestras vidas y nuestras circunstancias para su gloria. En Romanos 5:3-5, Pablo nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje revela que cada paso en el proceso de espera es una parte integral de nuestra restauración, enseñándonos a depender más profundamente de Él y a crecer en nuestra fe. En la narrativa bíblica, la espera siempre ha sido un medio por el cual Dios demuestra su fidelidad. El pueblo de Israel esperó 400 años para ser liberado de Egipto, y su liberación no solo marcó el inicio de una nueva etapa, sino que también mostró el poder de Dios de una manera que sigue impactando al mundo hasta hoy. Este ejemplo nos enseña que la espera en Dios nunca es inútil. Es una plataforma para su gloria y una demostración de su poder en el tiempo correcto. En medio de la espera, nuestra fe se convierte en el ancla que nos sostiene. Hebreos 6:19 describe esta fe como un ancla del alma firme y segura. La espera no nos lleva a la deriva, nos conecta más profundamente con Dios, afirmando nuestra confianza en su carácter y en su promesa de restaurar lo que se ha perdido. Cada día de espera es una declaración de que confiamos en su tiempo y en su forma, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no podemos verlo. El tiempo perfecto de Dios también nos enseña a confiar en su provisión diaria. En el desierto, el pueblo de Israel no recibió todo el maná de una vez, sino que dependió de Dios para cada día. En Éxodo 16:4, el Señor dijo: voy a hacer llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción necesaria para que yo los ponga a prueba y vea si siguen o no mis instrucciones. Este acto diario de provisión enseñó a Israel a confiar en Dios momento a momento. Una lección que sigue siendo relevante mientras esperamos su restauración en nuestras vidas. La restauración de Dios siempre llega en su tiempo, pero mientras esperamos, Él nos llama a vivir en su paz. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estén afanosos, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Él. Una conexión que se fortalece en el tiempo de espera y que nos capacita para enfrentar cada día con esperanza y confianza. La obra de Dios nunca se apresura, pero tampoco se retrasa.
En Isaías 60:22 se nos asegura: yo el Señor lo haré a su debido tiempo. Este pasaje encapsula la verdad de que la restauración de Dios llega en el momento exacto, cuando su obra es perfecta y su propósito se cumple de manera que glorifica su nombre. Nuestra tarea no es apresurar su obra, sino confiar en su fidelidad y permanecer firmes en su promesa, sabiendo que Él nunca falla. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer en fe, para profundizar nuestra relación con Dios y para prepararnos para recibir lo que Él tiene para nosotros. La restauración no solo devuelve lo perdido, transforma nuestras vidas, revelando que su tiempo no solo es perfecto, sino que también es una expresión de su amor eterno y su compromiso inquebrantable con su pueblo. La restauración de Dios no solo cambia nuestra vida, sino que nos convierte en testigos vivos de su fidelidad y poder. Todo lo que Él restaura en nosotros tiene un propósito que va más allá de nuestra propia experiencia. Cada pérdida recuperada, cada área sanada, cada sueño revivido se convierte en una historia que habla de su amor, una evidencia visible de que su obra es real y está activa. En Isaías 43:19 Dios declara: estoy haciendo algo nuevo, ahora brota. ¿No lo perciben? Haré un camino en el desierto y ríos en el desierto. Estas palabras no solo reflejan su obra en nuestras vidas, sino también su deseo de que esa obra sea vista y proclamada para que otros puedan creer y confiar en Él. El testimonio de la restauración no es solo una expresión de gratitud, es un acto de fe que fortalece a quienes nos rodean. En el Salmo 107:2 se nos invita: que los redimidos del Señor lo digan los que ha redimido del poder del enemigo. Hablar de lo que Dios ha hecho no solo glorifica su nombre, sino que también siembra esperanza en el corazón de otros, mostrando que lo que Él ha hecho en nosotros puede hacerlo también en ellos. Cada palabra pronunciada sobre su obra es una semilla que puede dar fruto en la vida de quienes escuchan, inspirándolos a buscar su poder restaurador. El poder del testimonio está profundamente entrelazado con la naturaleza de Dios como restaurador. En la Biblia, los actos de Dios siempre iban acompañados de una proclamación que aseguraba que su nombre fuera conocido y su gloria declarada. En Éxodo 9:16 Dios le dijo a Faraón: pero yo te he levantado para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Esta declaración no era solo para Faraón, sino para todo el mundo. Un recordatorio de que cada obra de Dios tiene un propósito más grande que el momento presente. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos participando en su obra redentora. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esto nos revela que lo que hemos recibido no es solo para nuestro beneficio, sino para ser usado como un instrumento de consuelo y restauración en la vida de otros, ¿no? El testimonio no solo refleja su obra, sino que la multiplica al llevar esperanza y sanidad a quienes escuchan. Dios usa nuestras historias para revelar su carácter. En el libro de los Hechos, cada milagro, cada sanidad, cada conversión era proclamada como una evidencia de su poder. Y esas proclamaciones llevaban a más personas a conocerlo y confiar en Él.
En Hechos 4:33 se nos dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia estaba sobre todos ellos. Este principio sigue siendo cierto hoy. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos proclamando su gracia y su poder, llevando luz a un mundo que necesita desesperadamente su intervención. El testimonio de la restauración no solo impacta a quienes nos rodean, sino que también fortalece nuestra fe. Cada vez que recordamos lo que Dios ha hecho, reafirmamos su fidelidad y su capacidad de cumplir sus promesas. En el Salmo 103:2, David nos exhorta: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta práctica de recordar y proclamar su obra nos mantiene enfocados en su carácter y nos prepara para confiar en Él en los desafíos futuros. Hablar de su restauración no solo beneficia a otros, sino que nos ancla en su fidelidad y nos llena de gratitud. Dios no nos restaura para que guardemos silencio. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama la luz del mundo y nos insta a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Esta luz no es nuestra, es el reflejo de su obra en nosotros, una manifestación de su restauración que brilla a través de nuestras palabras y acciones. Cada vez que compartimos nuestra historia, estamos dejando que esa luz brille, permitiendo que otros vean su gloria y su amor en acción. El poder del testimonio también radica en su capacidad de romper cadenas. En Apocalipsis 12:11 se nos dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Este pasaje no solo habla de la victoria sobre el enemigo, sino también del impacto transformador de nuestras palabras cuando proclamamos lo que Dios ha hecho. Cada testimonio es una declaración de victoria, una proclamación de que el poder de Dios es mayor que cualquier pérdida, cualquier dolor y cualquier circunstancia adversa. El testimonio de la restauración es una herramienta poderosa para edificar la fe en quienes escuchan, pero también es un recordatorio constante de que su obra en nosotros no termina. En Filipenses 1:6, Pablo declara: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Compartir lo que Dios ha hecho no solo nos permite mirar atrás con gratitud, sino también mirar adelante con expectativa, sabiendo que su obra de restauración continúa y se completará en su tiempo perfecto. Dios siempre restaura con un propósito. En cada acto de restauración hay una invitación a compartir su amor y su poder con el mundo. No se trata solo de lo que hemos recibido, sino de cómo lo usamos para glorificar su nombre y extender su reino. Cada palabra que pronunciamos sobre su obra es un eco de su verdad, una proclamación de que su poder no tiene límites y de que su amor nunca falla. Al hablar de su restauración, estamos declarando que su obra no solo es real, sino que está disponible para todos los que confían en Él. Dios no solo restaura lo que hemos perdido, transforma lo que parecía un final en un comienzo lleno de propósito y esperanza. Cada acto de restauración es una obra maestra de su gracia, un testimonio de que su poder no tiene límites y de que su amor es inquebrantable. Cuando pensamos en todo lo que Él ha hecho y está haciendo, nos damos cuenta de que nuestras vidas no son solo un reflejo de su bondad, sino también una invitación para proclamar su gloria y su fidelidad. Todo lo que Dios restaura
tiene un propósito eterno. Y compartir lo que Él ha hecho en nosotros es parte de ese propósito. El testimonio de la restauración no es una simple narración de eventos pasados. Es una proclamación de quién es Dios y de lo que puede hacer. En el Salmo 71, 15, 16, el salmista declara: mi boca contará tu justicia, tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé enumerarlos todos. Vendré a proclamar tus poderosos hechos. Oh Señor Dios, haré memoria de tu justicia, de la tuya solamente. Estas palabras no solo reflejan gratitud, sino también una profunda convicción de que el testimonio de su obra tiene el poder de impactar vidas, de abrir corazones y de glorificar su nombre. Dios nos llama a ser portavoces de su obra, a usar nuestras palabras para declarar su fidelidad. En Isaías 62, 6, 7, Él dice: sobre tus muros, Jerusalén, he puesto vigilantes. No callarán jamás, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que Él restablezca a Jerusalén y haga de ella la alabanza de la tierra. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras tienen un propósito divino: ser un eco de su promesa, una declaración constante de que su restauración es real y está activa en nuestras vidas. La restauración de Dios no es un concepto abstracto ni una promesa vacía. Es una realidad viva y activa que redefine nuestra existencia y transforma todo lo que tocamos. En cada momento en que el enemigo intenta arrebatarnos algo, Dios se mueve con propósito para devolverlo no como estaba, sino en una forma glorificada que revela su poder. Pero su restauración no se limita a devolver lo perdido. Va más allá, esculpiendo en nosotros una nueva identidad, un nuevo entendimiento y una nueva comunión con Él. Esta restauración no se detiene en el punto donde creemos que todo ha sido completado. Dios siempre tiene algo más grande y más profundo que obrar. Lo que muchos no entienden es que en el proceso de restauración, Dios no solo está enfocado en reparar lo que se rompió, sino también en darnos una perspectiva eterna. Es aquí donde comprendemos que lo perdido no era el fin, sino un medio para experimentar una dimensión de su gloria que antes no podíamos imaginar. Su promesa de restauración no se trata simplemente de reponer bienes materiales o sanar emociones dañadas. Es un llamado a entrar en una más profunda con Él, una invitación a caminar en su propósito eterno. Lo que parecía una pérdida se convierte en una plataforma para su gloria. La restauración divina no solo toca lo visible, también transforma lo invisible. Dios trabaja primero en nuestro interior antes de manifestar su obra externa. Él toma lo roto dentro de nosotros, esas áreas que muchas veces ni siquiera reconocemos, y las convierte en un testimonio vivo de su poder. En ese proceso no solo restaura lo que se perdió, sino que también nos da una visión renovada de quiénes somos en Él. Entendemos que la restauración no es un regreso al pasado, sino un avance hacia una vida nueva y abundante, donde su propósito se despliega de formas inesperadas. Uno de los aspectos más extraordinarios de la restauración de Dios es que siempre tiene un impacto que trasciende nuestras vidas personales. Cada obra de restauración tiene el potencial de tocar a quienes nos rodean, inspirando fe, esperanza y una mayor comprensión de su carácter. Lo que Dios hace en nosotros no está destinado a quedarse en nosotros, está diseñado para extenderse y multiplicarse. Es como una piedra lanzada en el agua, cuyas ondas se expanden hasta alcanzar las orillas más lejanas.
Cada palabra de restauración, cada acto de gracia que recibimos se convierte en un testimonio que proclama la fidelidad de Dios a un mundo necesitado. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usa la restauración para mostrar su poder y su carácter a las generaciones. Cuando restauró a Israel después del exilio, no solo devolvió a su pueblo a su tierra, sino que también reavivó su pacto con ellos, recordándoles quién era Él y quiénes eran ellos en su plan. Esa misma obra se repite en nuestras vidas hoy. Cada restauración que experimentamos es un recordatorio de su promesa inquebrantable y de su deseo de llevarnos a una relación más profunda con Él. El impacto de la restauración de Dios no se detiene en este tiempo ni en este mundo. Tiene un alcance eterno que trasciende nuestra comprensión. Lo que experimentamos aquí es solo una sombra de la plenitud que se revelará cuando estemos cara a cara con Él. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Esta es la culminación de su obra restauradora, una restauración que no solo devuelve lo que fue perdido, sino que también elimina por completo el dolor de la pérdida. Sin embargo, incluso mientras esperamos esa restauración final, Dios nos llama a vivir en la expectativa de su obra aquí y ahora. Él nos invita a caminar en su promesa diaria, a confiar en que su restauración no solo es segura, sino que está en proceso. Cada día es una oportunidad para ver su mano trabajando, para ser testigos de cómo transforma lo que parecía irrecuperable en algo lleno de propósito y significado. La restauración también nos desafía a dejar de mirar lo perdido con desesperanza y a empezar a verlo como una oportunidad para algo nuevo. Dios no se limita a devolver lo que teníamos. Nos lleva a lugares que no habríamos imaginado. Nos da lo que no sabíamos que necesitábamos. Y nos muestra que su plan siempre es mayor que nuestras expectativas, ¿no? Esto no significa que el dolor de la pérdida no sea real, sino que incluso en ese dolor su poder es mayor y su obra no tiene límite. En nuestra humanidad muchas veces luchamos con el concepto de la restauración porque queremos que ocurra a nuestro modo y en nuestro tiempo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, siempre obra más allá de nuestras limitaciones. Su tiempo es perfecto y su obra es completa. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él nunca falla. Cada pérdida que permitimos que Él toque se convierte en un testimonio de su fidelidad y su amor inquebrantable. La restauración también nos enseña a caminar en fe, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Nos llama a confiar en su carácter y en su promesa, recordándonos que su obra es siempre buena, siempre justa y siempre perfecta. Esta confianza no es algo que podamos construir por nosotros mismos. Es un regalo que crece en nosotros a medida que caminamos con Él, permitiéndole transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra esperanza. Cuando pensamos en todo lo que Dios restaura, nos damos cuenta de que su obra nunca es parcial. Él no hace nada a medias. Cada acto de restauración es completo, perfecto y lleno de propósito. No solo devuelve lo que se perdió, sino que lo eleva, lo multiplica y lo llena de su gloria. Lo que parecía un final se convierte en un comienzo, y lo que parecía un obstáculo se transforma en un testimonio de su poder. Dios no solo restaura cosas materiales, restaura corazones, relaciones, sueños y propósito. Él toma lo que parecía muerto y le da nueva vida, mostrándonos que su poder no tiene límites y que su amor nunca falla. Cada obra de restauración
es una invitación a confiar más profundamente en Él, a caminar en su propósito y a proclamar su fidelidad. Al reflexionar sobre su obra de restauración, vemos que cada pérdida, cada desafío y cada momento de incertidumbre son parte de un diseño mayor. Dios no desperdicia nada. Cada pieza de nuestra historia, incluso las partes que parecen rotas, es utilizada por Él para crear algo hermoso y eterno. La restauración no se trata solo de nosotros. Se trata de su gloria y de su plan redentor para el mundo. Cuando permitimos que Dios restaure lo que hemos perdido, no solo experimentamos su poder, también somos transformados por su amor. Nos damos cuenta de que lo que parecía irrecuperable no era más que una oportunidad para que su gloria se manifestara de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Su restauración nos recuerda que Él siempre tiene la última palabra y que su propósito siempre prevalece. La restauración de Dios no es el final de nuestra historia, es el comienzo de algo nuevo. Es un testimonio vivo de que su poder es mayor que cualquier pérdida. Su amor es más profundo que cualquier dolor y su obra es más perfecta que cualquier plan que pudiéramos haber imaginado. En cada acto de restauración, Dios nos llama a confiar en Él, a caminar en su propósito y a proclamar su gloria al mundo. Al final, lo que se perdió no solo es devuelto, sino que se transforma en algo que refleja su poder, su amor y su fidelidad de maneras que trascienden nuestra comprensión.